Comenzamos a grabar. Y... eso es. Ya. Por ahí. La cámara está un poco mal, ha estado fallando, así que en cualquier momento se apaga. Bien, quedamos en esta parte entonces. Recuerden que lo último que entró en el control fue lo de kernel, imagen, inyectividad y sobreyectividad. Y en consecuencia biyectividad. Lo último que vimos también como clase fue este teorema, ¿ya? Que decía que si teníamos una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, ¿ya? Y es inyectiva, o sea, cuando diga que es inyectiva, piensen inmediatamente que el kernel es cero, ¿ya? El subespacio cero. Y además se toma un conjunto de ley en B, en V, ¿ya? Se toma un conjunto de ley. Vemos el conjunto de las imágenes de ese conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos B1, este es T de B1. Después B2, T de B2, hasta BK, T de BK. Este conjunto, que es el conjunto imagen, resulta que también es LI. ¿Ya? Entonces, si tenemos una transformación lineal cuyo kernel es cero, tenemos un conjunto linealmente independiente, por lo tanto, lo lleva a un conjunto linealmente independiente en W. Bien, y en consecuencia, si las dimensiones de ambos espacios son iguales, estamos llevando, por ejemplo, supongamos que tomamos una base en B, la base tiene n elementos, ¿ya? Y esos n elementos van a pasar a W por la transformación, y van a haber n elementos linealmente independientes. Pero como las dimensiones son iguales, entonces la consecuencia es que resulta ser una base de W el conjunto que está acá, ¿ya? Así que a eso se le llama que va de base en base. Bien. Entonces, podríamos ver esto de manera sencilla, cortita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primero debemos ver las hipótesis del teorema anterior. Tenemos esta transformación lineal entre dos espacios vectoriales, ¿ya? Ambos tienen la misma dimensión, porque son iguales. Este es R2 y este R2, ambos de dimensión 2. Entonces, primero, la primera hipótesis dice que debe ser inyectiva. Entonces, lo que dije recién, para eso deberíamos enfocarnos en el kernel, ¿ya? Si el kernel resulta ser cero, entonces inyectiva inmediatamente. Bien, voy a hacer por acá el kernel y abajo vamos a hacer la otra parte. Entonces, tenemos el kernel de T. Recuerden que son todos los B, en este caso, en R2, de tal manera que la imagen de SB es el 0 de R2, ¿ya? El 0 de acá. Bien, entonces, tomamos cualquier elemento, y lo vamos a tomar con las mismas letras, ¿ya? Una coma B en R2, ¿ya? Vamos a suponer que este elemento está en el kernel, vamos a suponer que está en el kernel. Entonces, si suponemos que está en el kernel, entonces T de A, B va a ser igual, ahí me pasé un poquitito, va a ser igual al 0 de W, ¿ya? Que en este caso W es R2, así que es el 0,0. Tiene que ser igual al 0 de acá, ¿ya? Entonces, aplicando la transformación, esto nos va a quedar A más B, ¿ya? Y eso debe ser igual al 0,0. Bien. Entonces los elementos de kernel satisfacen esta ecuación que está acá. Y la primera es A igual a 0. Y la segunda es A más B igual a 0. Bien. Como la primera nos indica inmediatamente que A igual a 0, reemplazamos el 0 acá. Y eso implica inmediatamente que el B también es 0. Así que por lo tanto, los únicos elementos que son enviados al 0 es efectivamente el 0,0. Entonces el kernel inmediatamente es simplemente el conjunto que contiene al 0,0. Nada más. ¿Está claro ahí? Profe, ¿Sí? una pregunta. Lo que pasa es que a mí me pasó eso en la prueba, de que me daba eso, de que el único conjunto era el 0,0. Uh-huh. Y en ese caso, ¿cuál es la dimensión del kernel? 0. Ah, ya. Y ahora sí. ¿Vale?
Es que por convención, creo que lo dijimos en subespacio, que por convención la dimensión del subespacio 0 es 0 y los demás depende de la base. ¿Ya? Ahí depende de la base. Entonces en este caso tiene dimensión 0 porque da es 0,0. O sea que si hubiera dado, además del 0,0, no sé, un 1,2 por dar un ejemplo, ahí sería dimensión 1, ¿o no? Si en este resultado nos daba algo como esto, por ejemplo eso, ¿ya? O sea, la única relación que hubiese dado es esta, b igual a 2a, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, entonces es un escalar por el 1,2 y por lo tanto el kernel sería el generado por el 1,2. Y como es solamente un elemento, entonces tiene dimensión 1. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces hay que tener Gracias, cuidado profe. con los generadores. Eso. Ya, estamos bien hasta ahí entonces. El kernel nos dio 0, ¿ya? Hicimos este paréntesis también, donde eventualmente podía dar de esa forma también. Y bueno, entonces es inyectiva. Es inyectiva. Así que por lo tanto vamos a ver si efectivamente envía base en base. Bueno, si no enviara estaríamos refutando el teorema, ¿cierto? Así que debe resultar. Por ejemplo, podríamos tomar acá en el conjunto, en el dominio, podríamos tomar el 1, 0 y el 0, 1. O sea, la típica base canónica. Esta parte la vamos a separar ahí. Vamos a tomar el 1, 0, 0, 1, base canónica de R2. Entonces vamos a ver cuáles son las imágenes de este conjunto. Entonces, teniendo que este es nuestro S, ya lo voy a colocar acá. No, voy a borrarlo mejor. Que ya no sabía dónde colocar el S igual. Pero mejor lo voy a escribir de nuevo. Ya, entonces lo que estoy diciendo es que S va a ser igual a el 1,0, el 0,1, ¿ya? Y lo que vamos a determinar, ¿cuánto es TDS? Entonces, ¿qué es TDS? La imagen del primer elemento. ¿La imagen del primer elemento cuál es? Entonces ponemos un 1 acá, un 0 acá, ¿y qué nos da? Aquí nos da 1, y aquí nos da 1, ¿cierto? Así que la imagen del primer elemento, que es el 1,0, es el 1,1. ¿Estamos bien hasta ahí? Y viendo cuál es Sí, el profe. conjunto. Gracias. Entonces, la primera imagen del 1,0 es el 1,1, simplemente por reemplazar el 1 aquí, el 1 acá y el 0 acá. Así que nos dio 1,1. Bien, entonces, ¿cuál es la del 0,1? Cuando es 0 aquí y 1 acá. Sería 0 ahí, 0 acá y aquí 1, ¿cierto? Así que sería 0,1. Así que la imagen del 0,1 es el mismo 0,1. Ningún problema. Bien, sabemos que esta es la base canónica, ¿cierto? Es la base estándar, la más sencilla de tomar en R2. Y la imagen de esta nos dio este elemento que está acá. La pregunta es, ¿esto es una base para el conjunto y acá? ¿Es una base? ¿A alguno se le ocurre? Sí, ¿Por qué? porque hay un cero y no hay un escalar que lo haga cero. ¿O no? Creo que la idea la tiene. Ordénela un poquito. ¿Cómo sería entonces? ¿Alguien está hablando o no? No dije. No. Es más o menos lo que dijo recién su compañero. No porque no es LI. ¿No es LI, Fernanda? ¿Por qué no es LI? Ah, sí, es LI. Muy bien. Aquí no hay un número que multiplicado me dé cero. O sea, no sé cómo decirlo. Va súper bien, ordénelo nomás. Un número que multiplicado por quién. Que por cero me dé uno. Ahí está. Exacto, muy bien. Ya, ahí está, ¿cierto? Es porque, ya, yo se lo voy a ordenar mejor. Usted está buscando un lambda que multiplicado por eso me dé el 1,1. Recuerden que esto solo pueden hacerlo cuando hay dos nomás, ¿no? ¿Ya? Cuando hay dos nomás, hay que ver que si uno es múltiplo escalar del otro, entonces es LD. ¿Ya? Recuerden que cuando hay más, hay que escribir una combinación lineal del cero. Bien, y eso es tal cual lo que dijo su compañero recién.
Acá, para que esto ocurriera, tendría que haber un escalar lambda por 0 para que dé 1. Y eso no puede ocurrir, ¿cierto? Eso no puede ocurrir. ¿Ya? Así que inmediatamente este conjunto es LI. ¿Estamos? Bien, entonces de ahora en adelante, si ustedes tienen un conjunto LI y la función es inyectiva, la transformación, entonces la imagen inmediatamente es inyectiva. No tienen para qué demostrar esta parte que demostramos acá, este pedacito aquí. ¿Ya? No tienen para qué demostrarlo. El teorema dice que si tengo una base, y estamos seguros que una base canónica es una base, ¿cierto? Así que en eso no hay detalle alguno. Entonces la transformación de esto tiene que dar efectivamente una base cuando los dos espacios tienen igual dimensión, y además la transformación es inyectiva. Así que envía base en base. Bien, eso. ¿Alguna consulta? ¿Todo ok? Ya, voy a borrar los dibujitos. Y sigamos. Bien, entonces una transformación lineal, T de W, se dice que es invertible si existe una transformación lineal T', al componerlo por la derecha, nos da la identidad de W, y al componerlo por la izquierda nos da la identidad de B. ¿Ya? Y a ese T' se le llama la inversa de T. Bueno, obviamente, al llamarlo de esa forma, estamos diciendo que la inversa es única, ¿cierto? ¿Ya? Eso habría que demostrarlo, pero no es tan difícil y no voy a hacerlo ahora, no hay tiempo. Entonces, en general, la notación, porque ya que la inversa es única, la notación va a ser esta, ¿ya? Esa es inversa de T, ¿ya? Esa va a ser la notación, T a la menos 1. Bien. Entonces, una transformación lineal, T de W, es invertible si solo si T es biyectiva, igual que en las funciones normales, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente... aquí me equivoqué, se me olvidó sacar esto. Recordemos que el curso, como está enfocado en los ¿cómo se llama? En los espacios RR, tuve que cambiar todo a RN, y aquí se me había olvidado cambiar el P1, que eran los polinomios. Bien, pero no importa, la idea es que es el mismo ejercicio anterior, ¿ya? Vimos que en este ejemplo, que definía de esta forma, era inyectiva, ¿cierto? Y como era inyectiva y tienen la misma dimensión R2 con R2, acá recuerden que ese es el detalle, que aquí hay que cambiar este por R2, ¿ya? Era como el ejemplo anterior. Entonces, como la anterior, ya escuchen todo esto, o sea, estos son todas las formalidades. La función anterior, de R2 a R2, vimos que era inyectiva por el kernel, ¿cierto? Y además los espacios tienen igual dimensión. Como la función es inyectiva por un teorema que vimos hace rato ya, ¿ya? Los espacios tienen la misma dimensión, es inyectiva, por lo tanto la función inmediatamente es sobreyectiva, es biyectiva. Así que esta es invertible, ¿ya? Como ejercicio, calculen la inversa de esta función. Pero es una consulta. ¿Sí? Es que, ¿sabe qué? Me parece que fui la ayudantía, no sé si habré escuchado mal yo, que cuando decían que cuando era inyectiva, era sobreyectiva, pero si no era inyectiva, no era sobreyectiva. Siempre y cuando los dos espacios sean de la misma dimensión. Sí, porque, por ejemplo, en el control de imagen me dio 2, ¿Ya? y 2 es, o sea, como son de la misma dimensión, vendría siendo sobreyectiva, pero como no era inyectiva, le puse que no, entonces parece que está mal. Ujú. ¿Eran de la misma dimensión? Ya no me acuerdo. Creo que el kernel era 1, entonces como por el teorema era tener la imagen tenía que ser 2. Porque Entonces la entonces original era R3, era. ¿o no? Sí, era 3, era de R3 a R2. Claro, pero no tenían la misma dimensión. Eso, los espacios no tenían la misma dimensión. Porque están Entonces, llevando de dimensión 3 a dimensión 2. claro. Entonces, si no es inyectiva, entonces puede ser sobreyectiva. Ah, ya. Y si lo es, ¿por qué? Porque por el teorema de la dimensión, la imagen tenía dimensión 2. Sí, lo tenía la imagen. Sí, sí, pues, si le puse eso, de hecho, escribí pero todo, pero. Ese estaba mal igual. Ya, vale, gracias. Ahí lo vamos a revisar. Ya, entonces como la imagen tenía dimensión 2 y el conjunto de llegada tenía dimensión 2, entonces sí era sobreyectiva. Era igual a la imagen conjunto de llegada. Por eso esas son unas sutilezas, pero importantes.
Si ambos tienen la misma dimensión y es inyectiva, entonces inmediatamente es sobreyectiva, así que es biyectiva. Pero en el caso del control, no. No era inyectiva, pero sí era sobreyectiva, ¿cierto? ¿Ya? Porque eran de distinta dimensión y por el teorema de dimensión daba 2. Así que ojo con todos esos detallitos. Bien. Bueno, esto también se los voy a dejar como ejercicio a ustedes. ¿Ya? Es más o menos lo mismo que el ejercicio anterior que vimos antes. O sea, calcular la inversa. Ya no quiero ver mi nota. Ya no quiero ver su nota virtual. A ver, yo creo que igual les voy a dar el comienzo ahí para que tengan... Tampoco Diego. Les voy a dar el comienzo. Ya, primero vean que esta función es inyectiva, así como lo hicimos con el kernel. Ver si el kernel es igual a 0. ¿Ya? Si el kernel es igual a 0, entonces inmediatamente es inyectiva, y como los espacios son igual de dimensión, R3 a R3, entonces sería sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva, sería invertible. ¿Ya? Vean eso primero. Segundo, para calcular su inversa, ya tienen que pensar en la función t a la menos 1, de tal manera que me lleve el A1, A2, A2 y A0, me lo lleven, por ejemplo, le voy a cambiar las letras, a un X, Y, Z. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea, que me lo lleve a un X, Y, Z. Perdón. No es a un X, Y, Z. Déjenme cambiar las letras. A ver, ¿cómo lo dejo ahí? No. Mil disculpas. Tienen que enviarlo a este, a 0, a 1, a 2, ¿ya? Eso, ahí sí, ¿ya? Y el detalle está en que A0, A1, A2 tienen que estar en función de lo que vamos a llamar X, de lo que vamos a llamar Y y de lo que vamos a llamar Z. Martín tampoco quiere ver la prueba, lo dijo después. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? De alguna manera lo que estamos haciendo es aplicar t a la menos 1 acá. T a la menos 1 acá. ¿Ya? Entonces, esto le da la identidad porque así son las invertibles. Así que les da solamente esto. Y esto que está acá sería el lado de acá. ¿Ya? Entonces, el objetivo es, ustedes digan, esto es X, esto es Y, esto es Z, ¿ya? Y despejen el A0, A1, A2 en función de X y Z. ¿Qué entra en la última evaluación? Bueno, lo que entró en el control y lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Eso es todo en la última evaluación, así como en la primera. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Ya? Aquí les di la idea. Esa es la idea para hacer la inversa. ¿Ya? Así que denle una letra, por ejemplo X, denle la letra, por ejemplo Y, por ejemplo Z, y despejen el A0, A1, A2 en función de X y Z y lo reemplazan acá. Y ahí tienen la inversa. ¿Y cómo demuestran que es la inversa? Bueno, hagan la compuesta. De un X, Y, Z, le ponen T a la menos 1, lo que les dio, después aplican el T a lo que les dio, y les tiene que dar el mismo X y Z. Ya, tiene que actuar como la identidad. Bien. Entonces, bueno, a veces se le llama, cuando la transformación es biyectiva, a la transformación lineal se le llama isomorfismo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de isomorfismo, es una transformación lineal biyectiva. ¿Estamos? Y cuando eso ocurre, ambos se dicen que son isomorfos. Bien. Ahora vamos a lo que nos convoca hace rato, ¿ya? Esta es la parte que deberíamos ya haber llegado hace tiempo. Y le voy a hacer, aquí me voy a enfocar un poquito más en el ejercicio. Entonces, vamos a tener dos espacios vectoriales, B y W, ¿ya? De dimensión finita. Y además tenemos dos bases, una base de B y una base de W. Una transformación lineal. Entonces, se le llama la matriz asociada a la transformación en la base S y S' a la siguiente matriz. ¿Qué es esto? Esto es la transformación del vector B1 y ver el vector coordenadas en las bases S'. O sea, en la base de W. ¿Estamos? ¿Recuerdan cómo era el vector coordenado? ¿Se acuerdan cómo se calcula el vector coordenado o no? ¿Nadie se acuerda? La memoria es frágil. Podríamos irlo hasta preguntar en el control.
Fernanda dice que se acuerda. ¿Qué es el vector coordenada? O sea, primero estamos partiendo con esto. Tenemos un B1, ¿cierto? En la base S. B1 pertenece a la base S. ¿Ya? Ahora lo que estamos haciendo es T de B1. O sea, la imagen de B1 que está en W, ¿cierto? Este está en W. Entonces, objetivo, calcular el vector coordenadas de B1 en la base S'. Y eso tiene toda lógica, porque S' es base de W, y estamos dentro de W. Así que ahí es donde vamos a calcular el vector coordenadas. Ya pues, ¿cuál es el vector coordenadas? Es muy sencillo. No pasa nada, ¿eh? Ya. El vector coordenadas son simplemente los escalares que salen de escribir T de B1. Bueno, aquí se ve un poquito feo el T, pero ya. Vamos a cambiar. T de B1, escribirlo en combinación lineal de la base S', que S' está en W, ¿cierto? Así que vamos a escribir una combinación lineal, W2 más hasta alfa sub m de WM. Hay que escribir el vector T de 1, el resultado de haber aplicado la transformación a B1, escribirlo en combinación lineal de la base del conjunto de llegada. ¿Estamos? Entonces, el vector coordenada son simplemente los escalares. Es tan simple como eso, así que no se olviden. Ese es el vector coordenada. Son los escalares de escribir el T de B1 en combinación lineal de la base. ¿Estamos? Eso ya lo habíamos hecho en un momento. Lo hice muy a la rápida, pero está. Así que, véanlo. Ya, eso es lo que ocurre acá. Entonces, esta base, esta matriz se forma haciendo el vector coordenada de cada uno de ellos. T de B1, T de B2, hasta T de Bn. Entonces, ¿qué resulta? Resultan, como son B1, B2 hasta Bn, tenemos n columnas con m filas, porque son m escalares, ¿cierto? Así que es una matriz de orden m cruz m, porque son m filas y n columnas. ¿Ya? Así que así es como se calcula la matriz asociada a una transformación. Bien, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo concreto para que esto quede bien clarito. Ya, voy a tratar de no demorar mucho porque tenemos harta materia que ver. Menos z y x más 3i. Ya, entonces la transformación va de R3 a R2. Si se fijan, los espacios pueden ser distintos, así que ningún problema. Y vamos a hacerlo en las respectivas bases canónicas. ¿Ya? Aquí dice, sean S y S', la respectiva base canónica. Entonces, vamos a calcular el vector coordenadas en la respectiva base canónica. Bien. Entonces, dijimos que la transformación va desde R3 a R2, ¿cierto? A R2, donde está definida de esta manera. La transformación es T de X y Z igual a X más 2i menos Z y X más 3i. ¿Ya? Entonces, las bases S, que es la base de R3, que vamos a tomar, es la base canónica, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y la base S', que es la base 1, 0, porque es de R2, ¿cierto? Y 0, 1. Entonces, como les dije antes, lo que vamos a hacer es calcular los vectores coordenadas de cada uno de los vectores de S aplicados en la transformación. Así que, por lo tanto, el primero es T de 1, 0, 0. T de 1, 0, 0. Entonces, ¿qué sería T de 1, 0, 0? Sería poner 1 acá, 0, 0, 1 acá, 0. Así que es el 1,1. ¿Todo bien hasta ahí?
t de 1, 0, 0. ¿Ya? Nos dio 1,1 al aplicar la transformación. Así que a este le vamos a calcular el vector coordenadas. Ya, Cristóbal dijo que sí. Bueno, si uno dice que sí, entonces está todo bien. Entonces vamos a calcular el vector coordenadas. ¿Cómo se hace eso? Como dijimos recién. El resultado de aplicar la transformación al primer vector lo vamos a escribir en combinación lineal de la base S', de la base de llegada. O sea, alfa 1, 0 más beta por 0, 1. En este caso las bases canónicas son tan sencillas que sabemos que ¿cuánto vale alfa y beta? Digamos B1, ya lo vamos a llamar B1, es la base S'. Entonces, ¿cuánto es el vector coordenada? ¿Cuánto vale alfa y beta? Alfa y beta valen 1 ambos, ¿cierto? Muy bien, Fernanda y Daniela. 1 y 1. De esa manera nos da el 1,1, ¿cierto? Así que ningún problema. Era bastante sencillo hacerlo aquí. Cuando esta base cambia, vamos a tener que hacer un sistema, ¿cierto? Y resolver la alfa y beta. En este caso era sencillo. Muy bien. Vamos con t de 0, 1, 0. T de 0, 1, 0 sería aquí 0, aquí 1, aquí 0 y aquí 1, ¿cierto? Y aquí 0. Así que nos da el 2,3. 2,3. Bien, como es la base canónica, entonces fácilmente es ver que es 2 por el primero más 3 por el segundo, ¿cierto? ¿Ya? Es inmediato, porque es la base canónica. Esto nos determina la primera componente y esto nos determina la segunda componente. Así que inmediatamente el vector coordenadas del B2, ¿cierto? En S', ese nos dio 2, 3. ¿Ya? Y finalmente, el t de 0, 0, 1 sería 0, 0, aquí 1, por lo tanto nos da menos 1. Acá nos da 0, 0 y no hay z. Así que 0 aquí. ¿Ya? Y por lo tanto, fácilmente vemos que es menos 1 por 1,0. ¿Ya? Y como no hay nada acá, es 0 por el 0,1. Así que el vector coordenadas del B3, de t de B3, perdón, en la base S', es el menos 1,0. ¿Ya? Y ahí subí un poquitito el chat para cerrar aquí el paréntesis. Ahí, estamos. Bien, por lo tanto, la matriz asociada a la transformación en las bases S y S' va a ser igual a la matriz. ¿Qué cosa? Con el primero. Recuerden que las bases son ordenadas. O sea, este es el primer vector, es el segundo vector, es el tercero. Por algo les puse B1, B2 y BN. O sea, y B3. Porque los ordené. Y el mismo orden de los escalares acá. El primer escalar, segundo escalar, ¿cierto? Mantuve los órdenes. Así que ojo con eso, todo ordenadito. Así que por eso quedan los escalares hacia abajo en ese orden, en ese orden y en ese orden. Así que por lo tanto, el primer vector coordenadas es el 1,1, el segundo es 2,3 y el tercero es menos 1,0. Y ahí está. ¿Ya? Aquí da lo mismo los paréntesis cuadrados redondos. ¿Ya? Si usted la acomoda, póngale paréntesis redondito. Así que resultó esa matriz que está acá. Y esta es la matriz asociada a la transformación. Bien. ¿Alguna pregunta? No sé si está todo ok. Sí, profe. ¿Todo bien? Ya. Sí. Maravilla. Y profe, pero ¿podría no borrarlo o hacerle una foto, por lo menos? ¿Ya? ¿Sí? Saquen una foto, ningún problema. En todo caso va a estar la clase grabada en el campo, así que... Esto no sirve más que nada para poder escribirlo. Perfecto. Ya. ¿Le sacó copia? Profe, ¿Sí? Dígame. si el orden lo hubiera... Esa es la que quedó es de 3×2, ¿cierto? No, 2×3. O 2×3. Y si lo hubiera dejado 3×2, está malo. Sí. Tiene que quedar así como quedó. Sí. Ya, entonces hay que ser ordenado. Exactamente. Se me complica un poco. Me imagino. No, yo también, así que no lo culpo. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente es así porque la cantidad de columnas es igual a la dimensión del dominio.
¿Ya? El dominio es 3, así que la cantidad de columnas tiene que ser 3. El recorrido es 2. Bueno, no el recorrido, el conjunto de llegada tiene dimensión 2. Así que son 2 filas. ¿Ya? ¿Estamos? Así Ah, que por perfecto, eso... profe, perfecto. Vale. Por eso es el orden entonces. Bien, eso. Ya. Entonces... ya, ¿le sacaron foto? ¿Todo bien? Paso a lo siguiente. Parece que sí. No, no ha respondido la otra persona que... Profe, no estoy listo. Ah, ya, gracias. Entonces, seguimos. Profe, ¿puede volver a explicar cómo sacó? Ah, ¿cómo saqué ese? Ya, disculpe, Matías, no había visto el mensaje. ¿Cómo saqué S'? Ah, lo que pasa es que las bases S y S' están dadas. ¿Estamos de acuerdo, Matías? Están dadas las bases S'. Está dada la transformación. Ahora, el objetivo es calcular la matriz asociada a la transformación en las bases S y S'. ¿Estamos hasta ahí? Ah, eso era. ¿O no? ¿O era algo más? Eso era, ya, perfecto. Profe, pero eso siempre va a estar dado por la dimensión de la matriz. O sea, del R. Depende. Eso. O sea, las bases sí, la cantidad de elementos de las bases sí, están dadas por la dimensión, ¿ya? Pero las bases tienen que estar dadas para poder calcular la matriz de transformación. Entonces, en el ejercicio, lo que nosotros decíamos era calcular la matriz asociada a las bases S', siendo las bases canónicas de cada uno. ¿Y las bases canónicas cuáles son? Son estas que nos dimos acá. Sí, pues eso es 100, 010. Exactamente. Entonces, estas dos son esta es la base canónica de R3, ¿cierto? Por hacerlo con el mouse, el flojo. De R3. Y esta es la de R2. Ahí están dadas las bases canónicas de cada uno. Entonces, ¿qué hacemos? La transformación de cada uno de ellos, ¿cierto? Y lo escribo en combinación lineal de la base de R2. Y ahí está. Cada una de los vectores coordenadas, esos ordenadamente van a dar la matriz de transformación. ¿Ya? La matriz asociada. Bien. Entonces eso. Ya, como un teorema, cosa que lo pueden comprobar con el ejemplo anterior. Si nosotros tenemos una transformación lineal y dos bases respectivas, ya S y S', entonces la matriz asociada a la transformación satisface esta ecuación que está acá. Esta es la matriz asociada. Si yo la multiplico con un vector coordenadas en la base S, nos va a dar el vector coordenadas de la imagen de él en la base S'. ¿Se entiende o no? O no se entiende muy bien. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Yo creo que los demás no mucho, así que voy a dar una Yo no explicación rápida. entendí. Yo no Ya. entendí. ¿Usted lo entendió? Ya, muy bien. Vamos a lo siguiente. A ver, en esta parte va a ser bastante sencilla, pero en general no lo es tanto porque recuerden que hay que sacar los escalares, todos estos escalares, ¿ya? Y en general no son tan sencillos de sacar, hay que hacer el sistema y todo. No es tan difícil, pero hay que hacerlo paso por paso y que resulte. Entonces, por ejemplo, démonos un vector. Acá voy a hacer la parte del teorema, ¿ya? Ocupando la misma matriz. Entonces, nuestra transformación va de R3 a R2. Démonos un vector cualquiera. Por ejemplo, voy a darme el vector el 1, 0, menos 1, en R3. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el vector coordenadas? Este lo voy a llamar V. Lo voy a llamar V. ¿Cuál es el vector coordenadas de V en la base S? Es súper sencillo, súper rápido. Para este ejercicio, ¿cuál es el vector coordenadas de este V en la base S?
No, nadie dice nada. ¿Sería 1, 0, menos 1? Exactamente. Muy bien. Porque es una vez este, 0 vez este y menos una vez este. Perfecto. Así que es 1, 0, menos 1. ¿Estamos? Como dije antes, no es tan sencillo como llegar y tirar los valores que están acá. No. ¿Ya? Es porque en este caso si dan los escalares. Aquí es alfa por este, más beta por este, más gamma por ese, y esa combinación lineal es de este elemento, y justo son los escalares 1, 0, menos 1, ¿ya? Así que para, para el caso de las bases canónicas es inmediato. ¿Todo bien? Entonces, ya, ahora otra cosa. ¿Cuánto es TdB? ¿Cuánto es TdB? Hay que aplicar la transformación al 1, 0, menos 1. Así que aquí deberíamos reemplazar 1, 0, menos 1, ¿cierto? Así que la primera componente, ¿cuánto nos da? 0. Casi. Le falta un signo, ¿no? Ah, claro, Dos. sí, sí, sí. Perfecto, ¿cierto? Cuidadito con los signos. Así que da 2 porque es 1, 0, menos 1 y con ese menos da más. Así que perfecto, Fernanda. 2, 1. Bueno, 1, exactamente. Porque el X es 1 y el Y es 0. Así que nos da 1. Bien, 2,1. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el vector coordenadas de TdB en la base S'? En este caso, S' es el 1, 0, o sea, el 1, 0 y el 0, 1, ¿cierto? Así que es inmediata. Sería el escalar 2 por este más 1 por este. Así que son 2 y 1, ¿cierto? Muy bien. Maravilloso, 2 y 1. El teorema, ¿qué es lo que dice? El teorema dice que si yo multiplico la matriz 1, 2, menos 1, 1, 3, 0, multiplicado por el vector coordenadas de B, el vector coordenadas de B, que es 1, 0, menos 1, ¿ya? Voy a sacar un poquitito los paréntesis cuadrados porque a lo mejor los pueden enredar. Ya, vamos a dejar redonditos, como habitualmente lo usamos. ¿Ya? Entonces, si multiplicábamos la matriz asociada a la transformación multiplicada por el vector coordenadas de B, entonces, ¿qué nos va a resultar? 1, 2 menos 1 multiplicado por 1, 0, menos 1, ¿cuánto es? 1 por este, 1. 2 por 0, 0. Menos 1 por menos 1 da 1. 1 más 1, 2. 1 por 1 me da 1. 2 por 0 me da 0 y 0 por menos 1 da 0. Así que nos da 1. ¿Qué es lo que pasó? Así se traduce el teorema. Se traduce que si yo tengo el vector coordenadas en la base S de un vectorcito en el dominio, ¿ya? Entonces puedo calcular el vector coordenadas de la transformación de este vector, ¿ya? En el recorrido, solamente multiplicándolo por la matriz asociada. Eso quiere decir el teorema. Esa es la ecuación que satisface. ¿Ahí se entendió más o no? Magia, dice Fernanda, ¿cierto? Esto es mágico. Por eso que funciona de esa manera y los órdenes de las bases son súper importantes, porque en el teorema se ven los órdenes de las bases. Usted multiplica la matriz de transformación asociada a la transformación multiplicada por el vector coordenadas del B en la base S y le da el vector coordenadas de la imagen de ese vector. Así que ahí estamos. Esa es un ejemplo de cómo se aplica la transformación. ¿Ya? La matriz asociada de la base S en la base S', entonces el vector coordenadas en la base S, que resulta el vector coordenadas de la transformación aplicada a ese vector, de la imagen de B, acá, ¿cierto? Así que esa es la gracia de ese teorema. Bien. Esto se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio, ¿ya? También en las bases canónicas. Y este aún más bonito. Aún más bonito. Bueno. A ver.
Ya, también creo que lo voy a incluir en el campus después. Ya, hagan el mismo ejercicio, pero ahora con la base de R2 igual a 1, 1 y 1 menos 1. ¿Ya? Hagan el mismo ejercicio, pero ahora aplicando, y la S la base canónica. ¿Ya? S la base canónica. La base canónica. Y S' esa base. ¿Estamos? De esa manera no va a ser tan sencillo como llegar y poner los escalares. Eso es para que suelten un poquitito la mano. Bien, y este de acá es para el más curioso, ya que no estamos enfocados ni en polinomios ni en nada. Esta transformación lineal es la derivada. Tomamos un polinomio de grado 2, lo derivamos, nos da un polinomio de grado 1. ¿Ya? Encontrar la matriz asociada a la derivada en estas bases que están acá. Y aplicar el teorema para el vector 1, 3, menos 2. Bien, eso. Ya. Otro teorema que también es bastante útil. Esto es útil porque a veces es mucho más sencillo encontrar la matriz asociada que va desde una base a la base canónica. Es mucho más sencillo que de la base canónica a otra base. ¿Por qué? Porque ustedes hacen la transformación de la primera base y la escriben en combinación lineal de la segunda. Entonces, si la segunda es la base canónica, los escalares son tan inmediatos como los vimos recién. Así que este teorema es bastante útil en ese sentido. Bueno, obviamente si la transformación es invertible, ¿cierto? ¿Ya? En el caso que vimos recién no son invertibles. ¿Estamos? Así que, ojo con eso. ¿Ya? Este teorema lo que dice es que si la transformación es invertible, entonces la matriz inversa de la matriz asociada es igual a la matriz asociada a la transformación inversa. ¿Se entiende eso? ¿O un poco enredado? O sea, por ejemplo, si teníamos una matriz cualquiera, digamos una matriz de 3×3. Está enredado. Tenemos una matriz de 3×3. Supongamos que esta es la matriz asociada, ¿ya? A la transformación. En las bases B y S. B y C, perdón. Ahí ya le cambié las letras, pero ya no importa. En las bases B y C. ¿Ya? Tenemos una matriz asociada. Y supongamos que la transformación es invertible. Ah, bueno, aquí me faltó un detalle también. ¿No lo dije o sí? Sí, ahí está. Sí, acá está. Se me había olvidado mencionarlo ahora. Si tenemos una transformación lineal de espacios vectoriales de igual dimensión, entonces la transformación es invertible si la matriz asociada es una matriz invertible. Ese es un primer punto importante. Así que, si ustedes calculan la matriz asociada a la transformación y esta matriz es invertible, entonces la transformación es invertible. Y por lo tanto, ustedes podrían calcular la matriz asociada a la transformación inversa en las bases C y B simplemente calculando la inversa de esta matriz. Simplemente calculando la inversa de la matriz que nos resultó recién, esta. Simplemente calculando esa inversa. ¿Ya? Bueno, si lo quieren ver un poquito mejor, en vez de poner eso, vamos a colocar con letras. Supongamos que esta es la matriz asociada y me dio una matriz A. Entonces, si quiero calcular la matriz asociada a la transformación inversa, entonces es solamente A a la menos 1. Nada más. Eso es todo. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? ¿Ahí se entendió mejor o no? ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Fernanda, ahí entendió mejor. Perfecto. Así que eso es lo bueno, eso es lo bueno. Tenemos una transformación y como les dije antes, sí, dice Cristóbal. Sigo pensando un poquitito. Ya, la gracia de esto, como dije recién, es que si vamos, y por algo lo dije recién arriba del ejercicio, lo quise hacer un poco más complicado. Si, por ejemplo, la base S es una base canónica y la base C' es otra base, no la base canónica, ¿ya? Otra base, no la base canónica, entonces es más sencillo calcular
el de la transformación inversa, que es de S' a S. Sí, de S' a S. ¿Por qué es más sencillo? Porque, por ejemplo, si tomemos un elemento W1 de acá, de S', que es no canónico, ¿ya? Puede ser cualquier vector, puede ser el 1, 2, 3, ¿ya? Con ese vector, le aplicamos la transformación inversa a ese vector, W1, lo vamos a escribir en combinación lineal del S, vamos a hacerlo al revés. Y como S es la canónica, entonces inmediatamente no hay que hacer sistema. Cada uno de ellos es el vectorcito, coordenada. Así que va a ser muy fácil calcular esa matriz, tal como lo hicimos antes. En cambio, si lo hacen desde la base canónica allá, tienen que hacer la transformación a la base canónica y escribirlo en combinación lineal de estos vectores que no son la base canónica. Por lo tanto, van a tener que hacer el sistema. Esa es la gracia. Ya, mucha palabrería. Dije hartas cosas. Espero que hayan rescatado varias cosillas de eso y con ejercicio se suelta un poquito más la mano. Ya. Entonces, ¿cómo estamos de hora? Ya, voy a hacer este ejercicio y descansamos un poquitito, ¿ya? Descansamos 10 minutitos. Entonces tenemos T de AB va a ser igual a menos B, X. La base C y la base canónica R2. Entonces C es la base X1 más X y B es la base canónica. Objetivo encontrar T a la menos 1. Ya, eso. Profe, se me está fundiendo el cerebro con tanta información. Pucha, es lamentable, pero uno tiene que correr con la materia con este sistema. Yo estoy acostumbrado a explicar muchas veces algo y ahí es donde pierdo tiempo. Mil disculpas si vomito tanto la materia, pero lamentablemente estamos muy cortos de tiempo. Ya, entonces la función era de R2 a P1, a los polinomios. ¿Ya? Entonces esto va a ir de A, B hacia el polinomio B más A menos B por X. Bien, no se alarmen tanto porque recuerden que los polinomios no es algo que vamos a evaluar, ¿ya? En este caso lo tomé así porque es sencillo, o sea, los polinomios son, con el lenguaje anterior, isomorfo a R2, este polinomio. Porque tomar esto es lo mismo, en el sentido de isomorfismo, a tomar un par así. Es lo mismo, ¿ya? Así que si lo quieren hacer en R2, lo pueden hacer con esto. Y la base C que nos están dando, bueno, la base B, ya estoy cambiando mucho el lenguaje, ¿cierto? Así que ya, la base S va a ser la base canónica, como dijo el ejercicio. Y la base C es la base dada por X y 1 más X. Si se fijan, estas bases son equivalentes, por el isomorfismo que dije acá, ¿ya? Es equivalente a haber tomado la base 0,1 y 1,1. Es exactamente lo mismo. Entonces, bien, entonces el objetivo es calcular T a la menos 1 de la base C. Otra vez le cambié la base y nadie me dice nada. Que les puse lo mismo que el ejercicio. S'. De la base S' a la S. Es calcular eso. ¿Estamos? Entonces tenemos dos formas. Una, calcular la inversa de la transformación, porque la transformación es esta. Esa es la transformación. Calcular la inversa de la transformación, después calcular la matriz asociada, o calcular la matriz asociada a esta transformación y calcular la inversa de esa matriz. Tenemos esas dos formas. Entonces, la que voy a hacer, para que vean un ejercicio un poquito más extenso, vamos a calcular la matriz de la transformación, T de S a S', y después le vamos a calcular la inversa a esta matriz.
Bien. Entonces, como dijimos antes, primero t de 1, 0. ¿Qué es t de 1, 0? Hay un 1 acá, aquí 0 y aquí 0, ¿cierto? Así que es x. ¿Estamos? T de 1, 0 es x. Y t de 0, 1, estoy calculando la transformación de la base S, y t de 0, 1 es 1 acá y 1 acá, ¿cierto? Así que es 1 menos x. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, ahora el primero lo vamos a escribir en combinación lineal. Porque una coma, igual que ustedes, muchos de ustedes le ponen coma en vez de más. Alfa x, voy a escribir una combinación lineal del x en combinación lineal de S'. Así que eso nos va a quedar beta 1 más x. Esa combinación lineal. ¿Estamos? Bien. ¿Cuánto sería alfa y beta? Es inmediato, ¿no? Es tal cual como lo hicimos antes. Este es inmediato, el otro no. 1, 0, perfecto, Cristóbal. 1 acá, 0 acá y me da el x, ¿cierto? Así que es 1, 0. Ningún problema. Y ahora acá, alfa x más beta 1 más x, ¿cierto? Ah, pero ahora nos tiene que dar 1 menos x. No es tan sencillo como el anterior, ¿cierto? Así que podríamos agruparlo. Por ejemplo, acá nos quedaría beta solito, ¿cierto? Más alfa x más beta x. Así que nos va a quedar alfa más beta por x. Aquí agrupé las que tenían x y dejé el beta solito porque estaba sin x, ¿cierto? Entonces, ¿las ecuaciones cuáles son? Primero, que beta sea igual a 1, ¿cierto? Y que alfa más beta sea igual a menos 1, que es el que acompaña a x. Así que, por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? Aquí reemplazamos por un 1, pasamos restando, así que menos 2. Muy bien, Cristóbal, menos 2. Así que aquí están los escalares para la parte 2. Sería menos 2 y 1 en ese orden, porque alfa lo pusimos primero, ¿cierto? Así que, ojo, sería menos 2 y 1. Menos 2 y 1. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta aquí o no? Ahí calculamos la matriz asociada a la transformación. Sí, profe. Ya, muy bien. Perfecto. Ya, pues. Y entonces, ¿será que esta matriz o que esta transformación es invertible? ¿Es invertible o no es invertible? Nadie sabe. Creo que sí, dice Fernanda. Ya, ¿por qué cree que sí? Porque es de 2 por 2. Pero hay matrices de 2 por 2 que no son invertibles. Si me hubiese dado la transformación, por ejemplo, de esta, inmediatamente no es invertible. Te pongo carita triste. Es posible que sea invertible porque es cuadrada, ¿cierto? Por el determinante, ya, Diego, ¿cuál es el determinante de esa matriz? No, ¿por qué? Creo, jaja, no recuerdo bien. ¿Cuál es el determinante de esta matriz cuadrada? Este chiquitita. Muy bien, Julián. ¿Por qué es 1? Casi. Matías dijo que era 0. Fue más terrible esa. AD menos BC. Muy bien, Julián se fue a lo técnico. AD menos BC. 1 por 1 menos 2 por 0. Así que da 1. El determinante de esta matriz es 1, por lo tanto es invertible. Profe, ¿Sí? una pregunta rápida que, ¿por qué quedó 1 menos x? Porque apliqué la transformación del 0,1. Entonces reemplacé el 0 en el A y el 1 en el B. ¿Cierto? Ah, ya, ya. Y ahí está. Es la Ya. transformación del 0,1.
Así que es 1, 0, 1, así que 1 menos x. Ya, gracias. Vale, pregunte nomás, ningún problema. Listo, la transformación es invertible. Y más encima la matriz está escalonada y tiene rango 2, rango máximo. Así que también es invertible. Tenían esas dos formas, ¿cierto? Matriz invertible, por lo tanto podemos invertir. Objetivo, calcular t a la menos 1 de S' a S. Y como sabemos por el teorema anterior, que no es necesario calcular la inversa de esta transformación y hacer la matriz de S', escribir la combinación lineal de S, simplemente hay que calcular la inversa de esta matriz. ¿Cuál es la inversa de esta matriz? ¿No? ¿No tiene inversa? Es casi inmediata. Si quieren verlo acá. 1 menos 2, 0, 1. No. Ahí me pasé. 1, 0, 0, 1. ¿Cuál es el último paso que le queda para llegar a la identidad acá? Le falta un solo pasito para llegar a la identidad, ¿cierto? Fila 1 menos 2 veces fila 2. Perfecto, Fernando. La fila 1 la vamos a multiplicar, o sea, es menos 2 veces, perdón, es 2 veces 2 veces la fila 2, ¿cierto? La fila 2 multiplicado por 2, se la sumamos a la 1, así que nos va a quedar 1, 0, 0, 1. Y aquí es multiplicado por 2 a esa, así que es 1, 2, 0, 1. Así que la inversa de la matriz, que está acá, es simplemente 1, 2, 0, 1. Y esta es la matriz asociada a la transformación inversa. Profe, Se acabó. ¿Sí? ¿cómo eso de multiplicó por 2? Simplemente llevé esta matriz a la identidad. Recuerden que es el método de... No, no sé, pero después, ¿qué hizo con la de al lado, la que era 1001? Lo mismo, es que hay que ¿Por hacerlo qué en pasó a todo. ser un 2? Hay que hacerlo en todo. Porque toda esta fila la Ah, multipliqué por ya, 2 y se la sumé arriba. ya, ¿Cierto? ya. Entonces, multiplicado por 2 el 0 no hace nada. Multiplicado por 2 acá me hace 0, que es justo lo que quiero. Quiero la identidad, ¿cierto? Multiplicado Ujú, por 2 se hace 0. No, o sea, no es nada, así que no sumo. Multiplicado por 2, me suma al 0, es 2. ya, El único ya, momento que... gracias. Vale, de nada. Ahí estamos. Entonces tenemos la inversa. Esa es la matriz asociada a la inversa. Y lo pueden corroborar si quieren, calculen la inversa. Se dan cuenta que eso fue lo que nos hicimos después. O sea, si uno le hace preguntas con paso a paso, por ejemplo, le hubiesen preguntado, calcule la matriz asociada a la transformación en estas bases. Luego les piden, calcule la matriz asociada, pero a la transformación inversa en las mismas bases al revés, ¿cierto? Entonces no es necesario que calculen la transformación inversa, porque calcula la inversa. Luego de eso, calcular en las matrices respectivas y hacer todo eso. No, calculen la inversa de la matriz anterior, nada más. Eso es todo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el teorema. Bien. ¿Descansemos 10 minutos? ¿Ya? Para que las mentes se despejen un poco. Ya, profe. Vale. Entonces nos vemos en 10 minutitos.